Ustedes, estamos en Aula Americana, en esta ocasión con un invitado, José Carlos Cardosa Portillo. Nos va a acompañar. Bienvenido, José Carlos Cardosa, bienvenido al Centro de Investigación de Historia de América Latina. Nosotros prestos a escucharte y pues muchas gracias por poder compartir en esta ocasión con nosotros y con todos quienes nos van a seguir, nos siguen ahora y nos van a seguir también por las redes. Un poquito voy a presentar a José Carlos Cardosa. Él es licenciado en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También ha realizado una maestría en Enseñanza de la Historia en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, allá en México. El diplomado en Historia de América de la Universidad Nacional Autónoma de México también. Y el doctorado en Historia de la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo. Tiene una experiencia laboral que vamos a resaltar. Ha sido docente, bueno, en la actualidad es docente de Historia de la Universidad Nacional de Agricultura, allá en Honduras. Y también ha sido consultor del programa del PNUD y editor y corrector de estilo del diario Publimetro en Michoacán, en México. Ha tenido diversas colaboraciones y tiene diversidad de publicaciones y ponencias y conferencias que ha realizado, principalmente sobre enseñanza de la historia, historia política de Honduras e historia de la Guerra Fría en Centroamérica. Creo que es muy importante la presencia en esta ocasión para que podamos conocer, pues, lo que nos va a venir a hablar hoy día, que dice de quién es la historia hondureña. Creo que es fundamental en la actualidad para poder analizar y pues escucharte a ti, José Carlos, bienvenido y pues te cedo la palabra, tienes entre 30 y 40 minutos y nosotros quedamos aquí atentos. Gracias, buenos días a todas y todas las personas conectadas. Es agradecer el espacio. Voy a presentar. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, se puede ver. Ok. Pues bueno, esta es una línea de investigación que yo trabajo hace algunos años. Pues en esta mañana voy a presentar en buena medida lo que fue mi tesis de maestría. Y es algo que sigo trabajando, evidentemente con un poco más de limitaciones porque estoy elaborando mi tesis doctoral que va en otra línea de investigación, pero siempre es una línea que llevo por ahí. Y presentaré ese trabajo que realicé, esa investigación, y al final pues comentaré algunos proyectos futuros y algunas publicaciones que han salido en torno y otras que van a salir en torno a esta investigación. Yo lo titulo de quién es la historia hondureña y luego hago dentro del título un planteamiento metodológico de lo que llevó mi investigación, que es enseñanza universitaria de las narrativas comunitarias para pensar con significado. Parto de un conflicto historiográfico y educativo que es gira en torno a la idea de que el historiador debe siempre ser un educador, ¿no? Además de un investigador, los historiadores generalmente nos dedicamos a la docencia. Entonces, hay muchos autores, Ana Zavala, por ejemplo, que plantea que un historiador o una historiadora debe de caminar con los dos pies, en el sentido de la importancia de la reflexión y la investigación de su propio quehacer sobre la enseñanza y de la investigación historiográfica, ¿no? Para tratar de equilibrar esos dos enfoques o esos dos quehaceres propios de la historia. Y por lo tanto, procurar una educación como generación y transformación y no como reproducción hegemónica, porque el docente que no investiga solo reproduce lo de los manuales de texto, lo que se establece en los manuales de enseñanza, y aquel que solo investiga y no se dedica a reflexionar sobre su práctica educativa, pues también tiene problemas de cómo divulgar ese conocimiento más allá de los círculos académicos de los historiadores, ¿no?
Entonces, mi enfoque de investigación y también el de la maestría en general va en tratar de unir esos dos mundos que lamentablemente no siempre caminan juntos de la mano. Hay una desconexión a veces entre la enseñanza de la historia y las investigaciones historiográficas. No siempre lo más novedoso, por ejemplo, ni tan siquiera a veces hay una comunicación directa de las investigaciones historiográficas, termina siendo enseñado o divulgado dentro de la educación de un país en general o de una región. Entonces, esta investigación trata de unificar a ambos mundos que no deberían de estar desconectados uno del otro. Yo parto de un conflicto que yo identificaba en Honduras desde que comenzaba con la licenciatura, y es cómo enseñar la historia que no está dentro de esos círculos de poder político, económico, hegemónicos que todas las naciones lo tienen, ¿no? Las regiones que suelen ser más tomadas en cuenta que aquellas que por no estar dentro de los, o cercana dentro de los círculos hegemónicos, políticos y económicos de las diferentes regiones que conforman un país, a veces es abandonada también o son abandonadas por la historiografía. Entonces, ¿cómo tratar de rescatar la memoria de estas poblaciones? En ese sentido, pues parto de una propuesta de un egiptólogo y antropólogo que trabaja el tema de la memoria. Y él hablaba de que hay dos tipos de memorias. Una memoria comunicativa, que es aquella memoria más personal, la que todos los seres humanos tenemos, dentro de la que no influyen jerarquías, no está una institución detrás de ella, y dentro de ella pues se encuentran las filias, las emociones, los valores de una comunidad y de una persona. Y luego está la memoria cultural, que esta sí es hegemónica, es construida generalmente por especialistas, se divulga a través de medios oficiales como la misma escuela, que se convierte en el principal divulgador de ese tipo de memoria, y otras instituciones como museos, los mismos medios de comunicación, tienen un orden ceremonial. Entonces, dentro de esa memoria cultural generalmente es donde se mueven las instituciones, se mueve el mundo más apegado al académico, pero reconocemos también que hay otros tipos de memorias que no necesariamente responden a esas instituciones. Entonces yo me enfoco, mi investigación va más en torno a esas memorias comunicativas de las poblaciones. Yo soy del occidente de Honduras, entonces tomo mi región como una muestra para mi investigación. Estoy hablando de la zona frontera de Honduras, Guatemala y El Salvador, lo que conocemos como el occidente del país. Esta misma preocupación y este mismo enfoque de estudio ha sido trabajado por diferentes especialistas en diferentes países. Generalmente las publicaciones en torno a esto están en Brasil, Canadá y en España. El profesor Saiz y el profesor López de España, de la Universidad de Valencia, han desarrollado mucho este tipo de metodología, pero ellos lo que hacen es que denominan algo que se llama conceptos de segundo orden, que consideran que la historia como tal está conformada por dos tipos de conceptos. Los conceptos de primer orden, que estamos hablando de aquellos que representan un menor grado de complejidad y son más puntuales, hablamos de fechas, nombres, datos puntuales, pero detrás de todo eso hay una forma más compleja de ver la historia, de lo que ellos denominan conceptos de segundo orden. Y dentro de eso, pues cada autor toma o elabora algunos conceptos que considera más importantes. Yo aquí pongo una muestra de los que ellos, cada uno de los autores toma: relevancia, cambio, causa, evidencia, empatía, etcétera, ¿no? Hay diferentes categorías. Yo finalmente termino tomando 4 de esos conceptos para implementarlos, y es causas y consecuencias, relevancia histórica, cambios y continuidad, y carácter sociocrítico. ¿Y qué es lo que buscaba? Bueno, es retomar esas memorias comunicativas del occidente del país y fortalecer algo que se llama las cadenas narrativas. Cada persona pues tiene su narrativa de acuerdo a cómo se interpreta el mismo en su pasado, pero
consideramos y partimos de la idea de que la educación histórica, desde la primaria hasta los niveles universitarios, debería contribuir a fortalecer esas cadenas narrativas, enseñándole al estudiante conceptos de segundo orden, es decir, a complejizar el propio estudio y análisis de su propio pasado. Entonces, yo tomo estas 4 categorías que considero las más relevantes a la hora de complejizar esas narrativas: causas y consecuencias, relevancia histórica, cambios y continuidad de carácter sociocrítico, que parecen muy sencillas, muy evidentes. Entender la causa y la consecuencia de un acontecimiento, o los cambios y continuidades del tiempo histórico, o la relevancia histórica, pero al momento de indagar, lamentablemente hay muchos estudiantes, para el caso de la muestra que yo tomé del occidente, que llegan a un nivel universitario y no son capaces de poder identificar dentro de sus propias narrativas las causas y consecuencias de acontecimientos, los cambios y continuidades que representa, la relevancia histórica o no de los acontecimientos, y no, digamos, tener una interpretación sociocrítica de su entorno, ¿no? Que eso es, o yo identifiqué que era lo más complicado para ellos. En ese sentido, pues yo elaboro 3 etapas metodológicas. Primero es un diagnóstico del estado educativo de la enseñanza de la historia. Y aquí me hago algunas preguntas: ¿cómo se concibe la historia? Educación histórica, ¿por qué y desde dónde? Y planteo el problema educativo de la enseñanza de la historia en mi país. Y en torno a eso, pues, realizo algunas intervenciones. Aquí voy a mostrar algunos hallazgos cuantificados, con la intención de que sea visualmente más entendible. Y, por ejemplo, algunas de las preguntas que yo hacía era el desarrollo de la clase por el docente, ¿no? Casi el 50% decía era una clase magistral desde la primaria hasta la secundaria, en la que muy poco opinamos. Era el profesor como conocedor absoluto de la verdad, y no había una estimulación del debate. Luego, una pregunta muy importante, creo, el nivel de exclusión de la zona donde ellos vivían, es decir, cómo se incluía la historia de la región donde ellos vivían dentro de las clases de historia de Honduras. Y el 50% de ellos decía está muy excluida, o la consideraba excluida. Es decir, hay un 50% que lo considera. Y esta otra gráfica es muy evidente. Se le preguntaba: ¿qué regiones del país usted ha estudiado más en la clase de historia de Honduras? Bueno, el centro y norte del país. Hay un 78% de predominio de temas que giran en torno a estas regiones del país, que coincide justamente con las zonas donde se concentra, o se ha concentrado en mayor medida el poder político-económico, sobre todo en el último siglo, para el caso de la costa norte del país. Un 78%, y el occidente entraba apenas un 19%, que era la región de donde ellos eran. Luego, otras preguntas como la importancia de los recursos didácticos. Hay un predominio absoluto del libro de texto casi como único recurso didáctico para el aula de clase, y en menor medida, bueno, el libro y el mapa, y luego la fotografía, el cine, teatro, la música. Estos recursos son mucho menos utilizados, que también nos habla de una cuestión socioeconómica, de acceso al recurso también. Estas no son las únicas, hay más preguntas que se hicieron, yo presento eso. Luego, como segunda apartado de ese recorrido metodológico, era evaluar el estado de la complejidad de la narrativa de los estudiantes. Yo lo hice a través de ensayos cortos. Les decía a ellos: consideren cuál ha sido un acontecimiento muy relevante de su historia, de su memoria comunicativa, y ahora elaboren un ensayo corto en el que traten de incluir esos conceptos de segundo orden, cambio y continuidad, y remátenlo todo con un carácter sociocrítico: identificar y problematizar su presente a través de todas estas categorías de segundo orden. Recibo los trabajos, luego hay una cuantificación y un análisis cualitativo de esos trabajos, y aquí muestro esta tabla donde yo iba, digamos, trabajando cada uno de esos trabajos que recibí, sistematizándolos. Y como pueden ver ahí, bueno, donde aparece el guión es porque no se encontraba, digamos, un
un análisis sobre las causas y consecuencias de los acontecimientos que ellos planteaban. Algunos nada más en el tema de cambio y continuidad, muy pocos en la dimensión sociocrítica. Me di cuenta, por ejemplo, del problema que tenían los estudiantes para problematizar el presente. Y hablo de su presente, no del presente del otro, ¿no? De su propia realidad. Por ejemplo, y algo que a mí me pareció muy relevante y creo que es uno de esos hallazgos que a mí me siguen moviendo mucho la cabeza, y es que me di cuenta que las personas que tenían, por ejemplo, los estudiantes que sí tenían una interpretación muy crítica de su entorno, eran aquellos que habían pasado por situaciones personales complicadas, ¿no? Hablamos de violencia, temas socioeconómicos muy fuertes, y esa realidad tan dura había hecho que los estudiantes tuvieran una interpretación muy crítica de su entorno. Es decir, una de las conclusiones era la escuela está haciendo poco. La educación histórica está haciendo poco por enseñar al estudiante, por ejemplo, a problematizar su presente, su propio presente. Y es más las circunstancias de la vida las que están sirviendo más de escuela para estas personas. Hay el caso de un estudiante que, por ejemplo, en su trabajo, de forma no directa, digamos, narra un entorno de abuso de su abuelo a su abuela, porque a través de su ensayo habla a su abuelo y habla a su abuela. Y cuando cada uno de ellos toma la palabra a través de la muchacha que escribe el ensayo, hay una notoria eh, alteración del relato. Por ejemplo, la abuela habla de trabajo forzado, de atender al hombre, de tener que estar siempre trabajando, y el abuelo habla de diversión. Y, y, y la muchacha, yo recuerdo en las intervenciones que teníamos, era muy crítica con el tema del abuso, por ejemplo, del hombre hacia la mujer. Entonces, por ahí salían, digamos, esas cosas. Posiblemente esto también es importante mencionarlo, no todos los estudiantes quisieron ser totalmente honestos. Eso son de esas limitantes que como investigadores a veces tenemos, pero aquellos que sí lo fueron, pues yo sí encontré eso, ¿no? Que a mayor medida de una realidad compleja, un mayor análisis sociocrítico de su entorno. Aquí cuantifico para que sea visualmente entendible. Por ejemplo, trabajé con estudiantes que eran egresados de la universidad y trabajé con estudiantes que eran el primer ingreso a la universidad. Y en la mayoría de ellos hay una tendencia a que sus niveles de complejidad en torno a las narrativas eran bastante similares. Es decir, la universidad había hecho poco por aquellos que habían finalmente egresado a la institución. Hay dos puntos que salen de la gráfica que son parte de estos estudiantes que les digo, que están fuera de la moda porque habían vivido situaciones complejas. Y luego de comprender esa realidad de las narrativas y darme un panorama, yo planteo un taller educativo y es enseñar a través y cómo fortalecer esas narrativas con un enfoque freudiano, evidentemente. Bueno, y dentro de los conceptos que trabajábamos en las sesiones con los muchachos era reflexionar sobre cómo determinar el carácter histórico de un acontecimiento para mi vida, ¿no? ¿Por qué consideramos que es histórico? Eran parte de las preguntas que tratábamos de resolver. ¿Cuál es su grado de importancia? ¿Histórico para quiénes? Porque no para todos puede ser considerado un evento histórico. Yo recuerdo que en esto, como ejemplo, yo utilizaba el periódico. Les decía, podemos estudiar el pasado partiendo del presente, ¿no? Y comenzamos analizando el periódico, las noticias que habían salido ese día, y tratábamos de darle un enfoque histórico a ese presente. Y luego yo les solicitaba que trataran de hacer lo mismo con el entorno, con sus propias narrativas. El tema de causas y consecuencias, que para nosotros puede parecer muy evidente y muy fácil, pero para ellos no necesariamente era así. Entender la causalidad de los acontecimientos, los cambios y las continuidades, entender que a veces hay rupturas de procesos, a veces no lo hay, y hay ciertas líneas de continuidad. Y por último, que yo consideraba el más importante, era poder tener ese carácter sociocrítico sobre ese entorno. Es decir, todo esto, ¿a qué nos lleva? Bueno, a tener la capacidad de pensar de forma crítica y que a la vez lleva el aspecto de involucrarme
en los conflictos de mi entorno y tener la posibilidad de transformar. Porque también entendemos la educación histórica desde su capacidad de transformación del entorno del sujeto histórico. Nos preguntábamos por qué recordar los acontecimientos, cuáles son las contradicciones o conflictos de ese acontecimiento, cuál es la función de la memoria histórica, incluye una problemática, mi tema, cuál sería su propuesta para solventarlo. Luego de haber hecho este trabajo con los muchachos que duró alrededor de un mes en diferentes sesiones a lo largo de ese mes, luego yo vuelvo a hacer el ejercicio del ensayo. Cabe aclarar que no eran los mismos estudiantes los del diagnóstico con los que había realizado el taller. Hago nuevamente el trabajo del ensayo y la gráfica que ustedes ven arriba son aquellas personas que habían recibido el taller, que evidentemente si cuantificamos para propósitos visuales, no con el objetivo de evaluarlos a ellos, evidentemente había un mayor grado de complejidad narrativa en esos estudiantes. Yo no pretendo decir con esto que solucioné el problema, porque creo que es un problema evidentemente estructural de un sistema educativo y que tiene que comenzar desde la primaria, pero sí nos da señales e indicios de que podemos hacer algo, ¿no? Haciendo reformas sobre todo enfocadas a los currículums, a los modelos de enseñanza, desde las edades tempranas de la educación histórica y que sí podemos reorientar en buena medida la enseñanza de la historia. Algunas de las cosas que yo no las he podido realizar porque por el detalle de estar en el doctorado tengo problema para poder estar de manera presencial dentro del aula de mis estudiantes y generalmente son sesiones virtuales, pero es, por ejemplo, elaborar un museo vivo. Un museo vivo con esas narrativas comunicativas, un museo que vaya más allá de la contemplación del fetiche del objeto y que se vuelva vivo y que lo construyan aquellas personas que se consideran parte de esa memoria y que esté en constante transformación. Y de esa manera trabajar un poco el tema del territorio y el territorio para la memoria. Entender que el pasado no es algo estático como generalmente pasa en el museo, sino que es algo que se está transformando desde el presente. A eso es lo que llamamos un museo vivo. La capacidad de poder transformar las memorias y por lo tanto de construir. Y un museo que no busque historizar a la memoria comunicativa, porque otra de las cosas que planteamos que historizarla es petrificarla, congelarla, y pierde su carácter de transformador, ¿no? Y las sociedades en el presente, por ejemplo, en entornos de América Latina, una de las cosas que más necesita es justamente esa transformación. Algunas de las conclusiones, pues, la educación histórica formal ha contribuido poco a la formación de esa conciencia histórica. La comunidad en sus procesos orgánicos consolida aún más al sujeto histórico que el propio sistema educativo. El currículum y el recurso didáctico dominante se enfocan en repetir el discurso totalizante de un Estado-nación. La importancia de incluir las narrativas comunitarias dentro del espacio educativo significa plantear resistencias epistémicas y, más que una conclusión, una invitación a la importancia de educar para la libertad. Quiero decir también que sobre esta investigación han salido 2 publicaciones. A final de año y a principios del otro saldrá una más en este sentido. Hay una publicación de una revista RECIDES de la Secretaría de Desarrollo Social de Honduras, que yo la titulo La construcción de la conciencia histórica como acción transformadora. Ahí hago o abordo sobre todo el planteamiento teórico-metodológico de esta investigación. Es un artículo que salió bajo el concepto de artículo de revisión, porque planteo justamente lo que otros autores están haciendo alrededor del mundo sobre este tema. Es un artículo que salió a inicios de este año y junto con la doctora Yesenia presentamos en un congreso del Instituto Panamericano de Geografía e Historia temas sobre la enseñanza de la historia. Finalmente salió un libro como memoria de ese congreso y ahí yo publico parte del hallazgo ya de las preguntas que le ponía, por ejemplo, cuantificadas de esta investigación, mucho más extenso. Es decir, hay una publicación ahí donde se publican ya los hallazgos. Y a finales de este año va a salir una novedad editorial de la Universidad de Costa Rica, en un libro que se va a llamar algo así como En los márgenes del sur global. Y ahí planteo un poco los inicios de
de la enseñanza de la historia y la geografía a final del siglo XIX y cómo hay una reflexión ahí de una poca evolución, no en lo que se escribe necesariamente en la investigación historiográfica, sino en cómo se enseña de la historia en más de 100 años. Yo dejaría mi intervención hasta aquí. Muchísimas gracias, José Carlos Cardosa, por esta exposición. Creo que es fundamental que todos nosotros analicemos, pues, de quién es la historia, ¿no? De quién es la historia, quién la escribe, quién la escucha, quién la realiza, quién la trabaja, quién la quiere mostrar, ¿no? Creo que esta exposición nos ayuda a reflexionar por un lado y analizar desde muchos puntos de vista cómo se ha ido construyendo la historia y lo que queda en la historia. Por ejemplo, con las encuestas, con el trabajo de ese levantamiento de información de qué queda o qué es importante para la historia, nos ayuda a ver algunos elementos que pueden ser característicos en Honduras, como lo muestra ahora, pero también en otras partes del mundo, no solamente América Latina, ¿no? Teniendo en cuenta esa relación que se tiene con los sucesos que pueden ser a veces un poco complejos en la vida de los estudiantes, como el ejemplo que también mostraba, asimismo, y relacionar o lograr que a partir de las vivencias de cada persona puedan tener ese análisis crítico o una visión tal vez un poco más profunda de la realidad. Creo que también en eso es importante la exposición que ha hecho. Podemos pasar a las preguntas también. No sé si alguien está conectado. ¿Quiere empezar? Lucía, por favor. Vale, se me escucha, ¿verdad? Sí. Vale. Hola, buenas. Lo primero, muchísimas gracias. Me ha parecido súper interesante la intervención. Y la verdad es que a mí pues me toca un poco de cerca porque yo este año voy a hacer la maestría en educación y me ha parecido un proyecto que está muy bien porque muchas veces pues ese para qué sirve la historia o cómo enfocar la historia en la vida es complicado. Y me han surgido bastantes preguntas, entonces te las hago y me las respondes si puedes, ¿vale? Lo primero que me ha surgido de curiosidad es si tú has notado que hay una diferencia a nivel base entre chicas y chicos. Si tú cuando hiciste por primera vez el experimento, a lo mejor no te fijaste en el género, pero a lo mejor dijiste, son mucho más interesantes esas respuestas que tiene pues unos frente a otros, o a lo mejor ni siquiera, ¿no? Como que cada uno tenía su respuesta y no fue un punto que trataste. Luego también me gustaría saber a qué niveles tú crees que es aplicable, porque hay veces que cuando te enfrentas a un aula y son mucha gente o muchos chicos, o siempre son adolescentes que hay veces que es más complicado tratar, ¿tú crees que esto a un grupo grande o a un grupo que a lo mejor no tiene mucho interés en la historia es factible de aplicar? Y luego ya lo último es sobre todo que, claro, yo sí que he tenido algunos profesores que han intentado como dar otra perspectiva de la historia, como que sea mucho más cercana a ti, como que tú te involucres mucho más, pero hay veces que es muy fácil que los profesores caigan en esa, ¿no? En esa forma de poner su ideología y dártela como que es una especie de libertad de pensamiento, cuando en verdad te están dando solamente su punto de vista. Y me gustaría saber cómo tú consigues o si lo has valorado el hecho de cuando tú estés intentando que los chicos sean imparciales y que tengan su punto de vista y su opinión y vean la historia de otra forma, ¿cómo tú haces para no inculcarles solo tu ideología y que ellos de verdad tengan una libertad de pensamiento? Y eso es todo, ¿eh? Muchísimas gracias, me ha parecido una charla súper interesante. Gracias, Lucía. Fíjate que cuando hicimos la investigación yo no incluí dentro de mi marco de análisis el tema del género. Después cuando lo revisamos con mi asesor, hablábamos justamente de eso, que podía dar haber incluido la categoría de género porque no te puedo dar una conclusión como tal porque como te digo no lo incluí, pero sí teníamos indicios de que podía haber una diferenciación de acuerdo al género y de acuerdo a lo que había vivido cada uno de ellos. Entonces, sí se puede incluir, creo yo, en una investigación que se haga, si por ejemplo te interesaría, yo creo que es totalmente factible, porque las experiencias individuales de cada uno de ellos va a depender mucho del rol que han jugado dentro del entorno en el que viven, y eso pues el género es fundamental, además de que estos muchachos eran de zonas rurales, de entornos muy conservadores todavía.
Entonces, de hecho, algo que no mencioné es mucha de la realidad de estos muchachos, de muchos de ellos, y de sus memorias eran construidas en la medida de los marcos de pensamiento de la Iglesia Católica. Es decir, en muchos de ellos me encontré que al momento que ellos trataban de reinterpretar o interpretar su pasado, lo hacían dentro de lo que era permitido por los marcos de pensamiento de la Iglesia Católica. Entonces era un entorno muy, muy estricto en ese sentido. El otro tema es ¿con cuántos estudiantes se puede aplicar? Bueno, yo lo hice, cada uno de los grupos eran como, en general, tanto del análisis como del taller, como de unas 80 personas. Sí me enfrenté que era mucha información al momento de cuando recopilé toda la información. ¿Se podría hacer con menos? Yo creo que sí. Con menos de 80 personas. Y el otro tema que me decías sobre ese, cómo no terminar imponiendo mis ideas, hay algo importante que quien pretenda hacer esto tiene que entender desde un principio, que no se trata de crear nuevas narrativas en los estudiantes, porque eso es hacer una intervención pedagógica violenta, porque nadie puede decirle a otro cómo construir su propia narrativa de su propia vida, ni el docente ni nadie. Entonces eso lo tiene que tener claro el docente, y por eso yo hablo de fortalecer la narrativa de los estudiantes. Entonces yo siempre así hincapié, no me interesa hablar yo en esos ensayos, en esos trabajos, sino que hablen ustedes. Y eso hay que tenerlo presente, porque es muy fácil torcerse en el camino. Y si estamos haciendo una crítica, por ejemplo, a modelos hegemónicos, es muy fácil terminar convirtiéndose en otro docente hegemónico dentro del espacio educativo. Entonces, la importancia de que el estudiante hable. Aquí el que termina escribiendo la investigación casi es el intérprete de ese diálogo que han hecho los estudiantes. Vale, muchísimas gracias. ¿Y me podrías decir, has dicho que se había publicado el artículo, ¿me puedes decir cómo se llama o algo para poderlo buscar, por favor? Sí, hay una revista, Recides, RECIDES, que es de la Secretaría de Desarrollo Social de Honduras. Ahí en el número 1 de esa revista que fue inaugurada por ese nuevo gobierno en Honduras, hay un artículo de revisión que se llama La construcción de la conciencia histórica como acción transformadora. Y el otro, donde muestro más que todo resultados de la investigación, es un libro de memorias del Congreso de Enseñanza de la Historia. Vale. Del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH. Vale, muchísimas gracias. Sí. Gracias, Lucía, por la pregunta y José Carlos por la respuesta. Paola, por favor, tu pregunta. Hola, buenos días. Vamos a ver si puedo estructurar un poco, porque no me imaginé que esto iba a como mezclarse un poco con la psicología educativa. Bueno, verán, en 2014-2016 viene y se implementa el nuevo Currículo Nacional Básico. El Currículo Nacional Básico viene y se pragmatiza la educación, le vamos a decir. Se quitan algunas clases, ya sea literatura, se quita del colegio, ¿verdad? Se quita la música, se quita las artes plásticas, se quitan todas estas cosas de la educación aquí en Honduras. Entonces yo ya tiempos que tenía como esa espinita, ¿no? De qué consecuencias va a tener para los alumnos pragmatizar la educación. Entonces, y bueno, calculando el tiempo de cuando se implementó, ¿no?, el Currículo Nacional Básico o el nuevo Currículo Nacional Básico, a hoy, que estamos en 2025, entonces del 2014 a 2025 ya estamos hablando de 11 años. Entonces, me parece interesante porque, como lo decía José, es una cuestión estructural y puede que las cuestiones ahí de cómo el pensamiento crítico se ha reducido por esta cuestión de pragmatizar la educación. No es una pregunta en sí, pero es algo que me pareció como que se asocia. Uy, perdón. Entonces, nada, sumamente interesante y me gustó la ponencia. Muchas gracias.
Gracias, Paula. Sí, evidentemente tiene sus consecuencias. Estamos hablando de 10 años. Ya es merecedor de una investigación esas transformaciones en el currículum a estas alturas, creo yo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Mientras se animan, bueno, yo me anoté algunas preguntas, pero quería hacerles primero, ¿no? Toda esta política educativa, o sea, lo que decía hace un ratito, ¿no? O sea, toda esta política educativa, ¿desde cuándo viene? Y si has podido ver si en la misma construcción o la idea política educativa o de los gobiernos ha tratado de fundamentar la historia, lo que decías en algún momento, si se ha dedicado principalmente a los antecedentes, a la causa o al efecto, o principalmente a recuperar ¿cómo se diría?, profundizar la historia de la construcción de estos héroes. ¿Si has podido ver en algún momento esta situación? Bueno, yo creo que es un modelo que ha sido casi inalterado. Hay una infinidad de reformas al currículum nacional básico, pero en realidad no ha habido una transformación como tal, y no la ha habido porque no necesariamente esperemos la transformación desde la institución, en el sentido que recordemos que la institución responde a un modelo de gobierno, a un mismo Estado-nación. Entonces muchos de los teóricos que abordan esto le llaman explotar la educación. Explotar y explotar la institución, hacer explotar la institución dentro del mismo quehacer del docente. Es decir, es más una invitación a que el docente como historiador, como profesor de historia, haga las transformaciones en su quehacer, que a esperar que desde un currículum nacional o de una Secretaría de Educación se le den las indicaciones para hacerlo. Porque eso va a ser muy difícil. Recordemos que las instituciones responden a políticas públicas de gobierno. Y por ejemplo, desde ahí va a ser muy difícil que se haga la transformación, porque ha sido un Estado-nación construido y un sistema educativo construido para enseñar ese mismo Estado-nación. Entonces, romper las estructuras hegemónicas de ahí va a ser muy complicado. Entonces, hablamos es más generar conciencia en el quehacer del docente para que pueda hacer las transformaciones. Y no es estar esperando indicaciones desde la institución, que va a ser muy complicado, la verdad. Ok, muchas gracias, José Carlos. ¿Alguna pregunta? Rocío, por favor. Sí, hola, buenos días a todos. José Carlos, me quedó sonando un poco lo que dijiste sobre los resultados y la calidad de, digamos, de las respuestas, estableciendo que algunos de los entrevistados tenían una postura muy conservadora. Me quedo con la duda de que aliaste conservador con un enfoque, además, influenciado por la Iglesia. Me gustaría que me pudieras decir bajo qué, digamos, características o bajo qué ejes tú puedes llegar a esa conclusión con una muestra, digamos, pequeña, si lo vemos en comparación con con todo el resto del sistema educativo o con otras escuelas o con otros, sí. Me preocupa que a veces establecemos como unas diferenciaciones, ¿no? En cuanto a la enseñanza de la historia y bueno, y la enseñanza en general, que pudieran establecer unas líneas de plano diferenciales y que son bastante significativas, bastante importantes. Entonces, la pregunta sería esa, como, ¿por qué llegas a esa conclusión y bajo qué características hacen que una respuesta sea conservadora y además católica o cristiana, o no sé, cuando dices influenciada por la iglesia, me imagino que te refieres a la iglesia católica? Muchas gracias. Sí, lo digo en el sentido de la muestra que yo tomo. Posiblemente hay
cosas que se salen de la norma, casos que se salen de la norma, pero específicamente de la muestra que yo tomo, habían estudiantes, por ejemplo, que su vida cotidiana giraba en torno a actividades religiosas. Y, por ejemplo, yo, cuando hablábamos de algunos temas sobre el papel de la mujer en su entorno, había mucho debate porque, como lo digo anteriormente, yo trataba de hablar lo menos posible en la clase y dejaba que los estudiantes dialogaran entre ellos, y había mucho incluso enfrentamiento dentro de los mismos estudiantes a veces, porque habían interpretaciones, sobre todo el papel de la mujer. Recuerdo que era muy controversial en el entorno, y de que la mujer tiene, pues, los temas que salen, ¿no? Que estar en la casa, dedicarse a la iglesia, a las actividades de la vida cotidiana en el quehacer del hogar. Y yo recuerdo mucho estudiante, sobre todo varón, hombre, defender estas posturas, y eran personas muy ligadas al entorno religioso. Entonces había un enfrentamiento entre ellos. Por ahí yo es de donde tomo parte de esa idea. No quiero decir que todo el occidente de Honduras sea así, porque hay algunos centros o espacios urbanos que podrían salir de esta idea, pero específicamente de esa muestra que yo tomo, que obviamente tiene sus limitantes, son 80 personas, son miles de estudiantes en el occidente del país, pero pues son las mismas limitantes de las investigaciones que uno hace, ¿no? Y a partir de ahí saco esa conclusión, ¿no? de mi muestra, que está muy influenciada por el entorno religioso, y eso puede llevar, creo yo, a posturas muy conservadoras, en el sentido, específicamente ese tema de la mujer, que creo que fue el que más saltó, y era uno de los grandes debates en la clase. Yo quisiera intervenir muy brevemente. Felicitar a José Carlos, me ha gustado mucho su exposición, me parece un tema muy interesante. Quizá me he perdido en algún momento alguna cosa. Simplemente una duda. ¿La muestra que haces es de colegios públicos y privados o solamente públicos? ¿O solamente... No, la muestra es del Centro Universitario Regional Público de Honduras, de la UNA, como la sede regional de la UNA. Es gente de instituciones públicas. No, y eso también, porque yo hice un estudio socioeconómico antes de los estudiantes, eran personas, para que lo entendamos, de la mayoría de escasos recursos. Gracias, José Carlos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Que quiero decir, sería muy interesante hacerlo con estudiantes de las escuelas más caras del occidente, para ver el factor socioeconómico, cómo influye en esa educación que han recibido. Sí, y en la que han recibido y en la cómo la han asumido ellos, y cuáles son las preguntas, y si logran tener esa profundidad de, ¿no? de aprendizaje, todo aquello. Algo muy interesante hacerlo, sí. Ya estamos dándote otro tema más para investigar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, consulta? Aprovechemos que José Carlos está, pues, con toda la idea. Sí, Rafa, por favor. Nada, buenas, José Carlos. Felicidades por la exposición. Y simplemente se me había ocurrido ahora una pregunta a nivel conceptual. Has manejado, creo que habías dicho que era un concepto de un antropólogo o egiptólogo, algo así, que habías dicho lo de memoria cultural. Al final he creído entender que la memoria cultural era esa memoria construida por especialistas, ese pasado construido institucionalmente también. Y mi pregunta era simplemente si eso no es la historia. No le podríamos llamar, la historia me refiero con H mayúscula, como disciplina académica, institucional, etcétera. Pero si hay alguna diferencia entre ese concepto de memoria cultural y la historia en sí misma. Era eso simplemente, José Carlos, muchas gracias. Sí, justamente, esa memoria cultural e historia con H mayúscula. El detalle aquí es que la crítica va en torno a que esa historia con H mayúscula debería de enseñar a interpretar desde conceptos de segundo orden, ¿no? Un tema aunque sea propio de esa historia con H mayúscula, pero en la medida que haga eso,
el estudiante debería tener capacidad de llevar ese aparato conceptual a su propia memoria comunicativa, a la reflexión de su entorno y su propia realidad. Entonces ahí hay una desconexión total. Es lo que yo trato de plantear en la investigación. Se pierde esa historia con H mayúscula y con H minúscula, en algún punto hay una desconexión. Entonces, al final, entendiendo la educación como la capacidad para transformar, ¿a dónde está quedando esa capacidad para el estudiante que ha recibido clases de historia desde el inicio de su formación? Pero sí, por ahí va el tema. Entonces, Bueno, José Carlos, ¿de quién es la historia no de sé Honduras? si hay alguna pregunta más o alguna intervención más. Bueno, pues lo dejaríamos aquí. Muchísimas gracias, José Carlos. Si quieres tú cerrar, Solange, será un placer. Bueno, muchísimas gracias, José Carlos, por tu exposición, por también abrirnos un poco hacia conocer la enseñanza de la historia, por un lado, la historia de Honduras, por otro lado, la realidad de la enseñanza de la historia de Honduras, principalmente en estos tiempos, porque creo que muchos de nosotros estamos realmente relacionados con la enseñanza y es necesario que profundicemos ciertos elementos que a veces se nos va a la hora de tomar en cuenta la enseñanza, ¿no? Esto creo que es fundamental para que podamos analizar, concretar y principalmente tener nuevos conocimientos, nuevas reflexiones y también nuevas preguntas que nos ayuden a construir también esta historia de América. Muchísimas gracias, José Carlos Cardosa. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día. Saludos, que esté muy bien. Todos un abrazo, hasta luego, chao. Hasta luego.